Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en que vean esta presentación. El día de hoy, el Club de Auditores Hispanos presenta la primera sesión del curso virtual especializado Aplicación Práctica de Auditoría Financiera. Tenemos ya en plataforma al doctor Luis Hidalgo Torres de Perú, ex senior manager de Ersan Yang. Posee experiencia en el dictado de cursos relativos a IFRS y temas de auditoría, auditor con más de 18 años de experiencia auditando a empresas nacionales y multinacionales. Para nosotros, un honor, un privilegio poder contar con su colaboración y participación a favor de nuestros suscriptores. Doctor Luis, ¿cómo está? Muy buenos días. Tiene usted el micrófono habilitado. Iniciamos con esta sesión que nos convoca para el día de hoy. ¿Qué tal, Edu? ¿Cómo están? Buenos días a todos los oyentes y muy buenos días a todos los colegas que se han tomado la molestia de poder estar en este curso que se desarrollará en 24 horas de acá hasta el mes de febrero, ¿no? Bueno, la idea es darles todas las nociones prácticas de cómo es el desarrollo del proceso de la auditoría financiera y cómo se tiene que ejecutar etapa por etapa, ¿no? La idea inicial de este desarrollo, de este evento, es que vayan entendiendo cómo se tiene que documentar cada etapa de la auditoría para que el proceso del trabajo de una auditoría financiera esté correctamente evidenciado y correctamente documentado para fines de calidad o para fines propósitos de su auditoría. Bueno, este curso va a ser un tema muy diferenciado, dado que ahora solamente ya al nivel teórico entiendo que lo conocen y solamente vamos a recordar ciertos pasajes, pero la idea es mostrarle full papeles de trabajo. Entonces, el proceso de la auditoría, dado que nosotros comenzamos siempre con un documento llamado Entendimiento del Negocio, donde se, se tiene que desarrollar tres conceptos importantes. El entendimiento del negocio, el concepto de controles a nivel entidad y la estrategia de la auditoría. ¿De acuerdo? Este es un documento fundamental que se los voy a luego compartir, donde está en cada etapa del proceso de la auditoría de una manera sintetizada y desarrollada para que puedan ustedes tomar en consideración y tomarlo para sus fines de su desarrollo de trabajo. Miren, por ejemplo, ¿no? El tema de este documento es informar, ¿no? al equipo de auditoría o al equipo de trabajo cómo el cliente va a desarrollar su alcance. Primero, es entender el servicio y determinar el alcance sobre lo que el equipo va a desarrollar en el proceso de auditoría. Primero, obviamente, como nosotros sabemos, tenemos que saber a qué entidad auditamos, cuál es el reporte del proceso de auditoría y bajo qué marco normativo, qué vamos a desarrollar, ¿no? Acuérdense que a nivel global, los únicos principios contables por el cual uno debería hacer auditoría financiera para dar razonabilidad o dar conclusión sobre los estados financieros simplemente deberían ser las IFRS. Salvo que ustedes estén auditando entidades o compañías con distintos GAP, ¿no? Y que el alcance del auditor esté desarrollado bajo esos GAP. Por ejemplo, si ustedes se encontraran auditando una empresa en Inglaterra, disculpen, en cómo se llama, en España o en Canadá, y te dicen esto, que la matriz te indica, sabes que yo necesito que hagas una auditoría bajo Canadian GAAP, o sea, principios canadienses. Entonces lo que el equipo de auditoría lo que primero debería hacer es solicitar esas instrucciones, solicitar esos principios contables para poder desarrollarlos, ¿no? Entonces, el fundamento, actualmente solamente deberíamos auditar bajo un concepto o bajo una gama, que son las IFRS, ¿no? Salvo ciertas excepciones que las casas matrices o compañías podrían solicitar y que se auditen bajo un concepto, un GAT específico, ¿no? El alcance, acá podrían ustedes ver que hay tres conceptos, ¿no? El full, específico y el limiting. ¿Qué significa eso, no? Para conceptos de auditoría.
O sea, el hacer un alcance full, specific, limited, dependerá del tipo de auditoría que haga, ¿no? Y más o menos para que se entienda. Si tú haces una auditoría puramente local, es decir, haces una auditoría financiera para una entidad y le llaman en el argot contable y de auditoría una auditoría estatutaria, tú tienes que desarrollar una auditoría full scope, o sea, de alcance total. Si tú estás en una auditoría de grupos de negocios o grupos económicos, eso dependerá del equipo primario, o sea, del equipo que te refiere el proceso de la auditoría y te diga, oye, sabes que equipo de Perú, ustedes van a auditar esta compañía subsidiaria en el cual yo soy matriz y tu alcance va a ser un alcance limitado, un alcance específico sobre ciertos rubros que yo te pida que audites. O de lo contrario, te dirá, oye, tú eres un componente o eres una parte principal para la consolidación de estados financieros, para la auditoría que yo estoy desarrollando en, no sé, en Canadá, y yo necesito que hagas una auditoría total, full scope, o sea, total, ¿no? De alcance total. Entonces, estos conceptos de alcance o scope, full, específico, limited, dependerá, uno, si haces una auditoría local, o dos, si haces una auditoría para fines de reporte a casa matriz, ¿no? Vamos a entender que no tenemos el desarrollo de ninguna auditoría en específico que pertenezcamos a algún grupo económico, al grupo de negocios, y entonces nos limitaríamos a hacer una auditoría de full alcance. Entonces, siempre los desarrollos de las auditorías locales, o sea, propiamente de países y no de grupos económicos, va a ser full. Si tú haces o desarrollas una auditoría perteneciente a un grupo de negocios, un grupo económico, dependerá del alcance del componente principal o del auditor principal y del país que te indique si vas a desarrollar un scope full, specific o limited. Entonces, el full es una auditoría como todos los conocemos, desarrollas todos los principios o todas las bases. El específico limited dependerá de los rubros que al equipo principal, es decir, al equipo auditor principal o el componente principal que audita la casa matriz, indique, ¿sabes qué? Yo necesito que solamente me audite ciertos rubros que para mí son significativos. Entonces eh, te voy a limitar, por eso se llama limitado o alcance limitado, o te voy a acotar los rubros que a mí me interesan y te lo voy a poner de manera específica. Entonces, eso también dependerá y se marcará. Entonces, yo este documento es importante que yo lo he desarrollado en un enfoque global, ¿no? Para que ustedes lo puedan desarrollar. Por eso acá, si tú haces una auditoría de Interoffice Opinion Conclusion, es decir, tú le vas a reportar porque a ti te ha contratado un auditor principal para que le reportes, lo marcarás. Si no, simplemente no lo marcas porque es una auditoría puramente de local y se sobreentiende. El Interface Opinion Conclusion es cuando tú haces una auditoría de grupos, es decir, haces una auditoría de componente para reportar a un auditor de casa matriz y te está contratando para que tú desarrolles una auditoría de dos alcances, para que emitas una opinión de auditoría para fines locales y emitas una opinión para fines de consolidación de la casa matriz. Esa opinión que tú vas a desarrollar para casa matriz es una opinión que se la derivas al auditor principal, no al, ¿cómo se llama?, al cliente, sino al auditor principal donde tú le das aseguramiento de las cifras activos, pasivos, resultados y patrimonios que ellos tomarán para sus fines de consolidación. Eso es muy importante. El Magnum Letter significa la carta arreglo. Acuérdense que la carta arreglo es el documento o el contrato principal donde la firma auditora, ¿no? Va a tomar el alcance de qué va a desarrollar dentro de su proceso de auditoría. Este Magnum Letter significa cuál es el alcance, tanto el alcance bajo qué principios o normas contables vas a auditar y bajo qué normas internacionales o ISAs o International Standard Audit tú vas a auditar. Entonces acá también marcará si es un Interoffice Opinion o un Magnum Letter, ¿no? Y si hay alcances adicionales, es decir, servicios adicionales que dentro de tu revisión o dentro de tu proceso de auditoría vas a ejecutar,
también tendrás que poner, ¿no? Por ejemplo, si el cliente te contrata para que des una opinión sobre cumplimiento de covenants, lo indiques, o una opinión sobre el cuadro de ventas por el año terminado, por el cual necesita un aseguramiento de tu parte como auditor, lo designarás, o si te ha contratado también para hacer un diagnóstico a estados financieros y IFRS. Entonces, los delivery client significa el alcance que tendrá que hacer el auditor financiero para poder desarrollar su proceso de auditoría de una manera de inicio, ¿no? Entonces, esto es muy importante, aunque lo puedan ver, este es un tema bastante importante, no es básico, ¿ya? Porque en todo proceso de auditoría, lo primero que tiene que hacer el auditor es hacer este memorando, ¿no? Que es el Understand the Business, el memorando de estrategia y los controles a nivel de entidad, en el cual tú tienes que ir documentando de acuerdo al entendimiento que has hecho antes del compromiso del proceso de auditoría. ¿Ya? El target completion o el objetivo es el mes o el año. Obviamente, si tú te has comprometido a hacer una auditoría por 2 años, por 3 o por uno, tú lo tendrás que indicar acá, ¿no? También es importante que dentro de este memorándum se nombre al equipo que va a integrar el proceso del equipo de auditoría. No, acuérdense que en el proceso de la auditoría tú puedes tener un equipo multidisciplinario. Acuérdense también que en las auditorías financieras propiamente dichas, actualmente las auditorías ya no se ejecutan de una manera ligada a un licenciado en contaduría pública o un contador público colegiado en específico. El trabajo de la auditoría actual pueden intervenir diversos profesionales como ingenieros en IT, contadores públicos, economistas, eh, actuarios, entre otros, ¿no? Porque actualmente el mundo contable, el mundo económico, el mundo financiero requiere para dar conceptos de aseguramiento que no solamente intervengan en el proceso profesionales que se dedican a la contaduría pública o licenciados en contaduría pública, sino también abogados por conceptos lawyer o conceptos legal, aunque puedan haber ingenieros para que te den aseguramiento en los ITGC, en los controles a nivel entidad o los cambios a programas, los actuarios, si es que te piden hacer desarrollos de validación de valores razonables por conceptos actuariales, ¿no? Para conceptos laborales que puedan haber, algunos estos valores, flujos de caja descontado en el desarrollo de impairment o deterioros que puedan haber donde se necesita, ¿cómo se llama? Economistas para que te puedan dar assurance o aseguramiento de los valores económicos de los valores razonables de ciertos instrumentos financieros derivados. O también esto, por ejemplo, si te piden que evalúes un impairment o un deterioro de activos de larga duración, vas a necesitar dentro de tu equipo de trabajo un economista para que te dé aseguramiento del valor razonable o el valor recuperable de los flujos para medir los activos que tienes reconocidos, ¿no? Entonces, en conjunto, la auditoría actualmente es un concepto de multidisciplinas, ¿no? Multiprofesionales. ¿Por qué? Porque embargan o conllevan a muchos conceptos de valores razonables, valores legales o valores económicos que actualmente piden conceptos de aseguramiento. Entonces, en el Staffing Consideration se tiene que incluir los profesionales y estos profesionales tienen que estar habilitados, ¿no? Para poder desarrollar el proceso del trabajo de la auditoría. Tienen que tener estos conocimientos técnicos para poder, o ciertos conocimientos para poder desarrollar el proceso de la auditoría financiera. ¿De acuerdo? Otra de las consideraciones muy, pero muy importantes que también se tiene que documentar dentro del template, Audit Planning Template, ¿no? Que este es un documento que luego se los voy a considerar, es incluir los conceptos éticos y los conceptos de independencia que uno tiene que hacer como auditor financiero, ¿no? En caso de que ustedes, por ejemplo, auditen empresas que, por ejemplo, estén listadas en bolsa o tengan ustedes fondos de inversión dentro de esas entidades, la idea es que no puedan participar ustedes dentro del equipo de auditoría, ¿no?
¿Qué les digo? Por ejemplo, si ustedes están auditando, si están en México, Bancomer, ¿no? Que es el equivalente acá al BBA del Banco Continental acá en Perú, ¿no? Si tú como auditor financiero tienes estos fondos o tienes acciones o tienes inversiones dentro de Bancomer, tú no podrías formar parte del equipo de auditoría porque eso rompe los conceptos de independencia que tendrías dentro del trabajo del auditor. Entonces es muy, muy importante que se hagan esas evaluaciones. Adicionalmente, que por ejemplo también dentro del cliente o tú tengas algún familiar que tenga consanguinidad directa o indirecta entre tú o familiar, ¿no? También es muy importante para temas de independencia. Entonces, antes de el proceso de la auditoría por temas de calidad, es importante que se rastree primero si el cliente que se va a ser auditado o no tenga el concepto de correlación, ¿no? Por consanguinidad o temas de inversión que puedan afectar el tema de la independencia al momento de auditar. Por eso es muy importante que esta capita se llene de una manera muy, pero muy, ¿cómo se llama? Consciente antes del desarrollo, ¿no? Tenemos una adecuada competencia profesional, ¿no? Es importante que el equipo de auditoría tenga conocimientos técnicos en temas de NIAS y en temas de IFRS o conocimiento de GAT canadienses o los GAT que vas a auditar, confidencialidad entre la información que te da el cliente, ¿no? Incluyendo los working papers, ¿no? Estos deben ser custodiados en un sistema o en un tema del concepto de bóveda que puedas tú tener las restricciones, ¿cómo se llama? Que se tenga en consideración. También eh, es importante que se vea también el concepto de relaciones de negocio, inversiones y relaciones personales, los servicios de no auditoría. Acá también es muy importante, y lo menciono, por ejemplo, en mi país hay muchas compañías que pidieron conceptos de auditoría. Por ejemplo, yo les comento, ¿no? En este tema de servicio de no auditoría, sí es importante indicar, estimados colegas, ¿qué significa? ¿Ya? Por ejemplo, si tu firma auditora le ha prestado un servicio de consultoría, un servicio, la misma firma auditora, no quiere decir una relacionada, misma firma auditora, o un trabajo de revisión de IT o un trabajo de servicios eh, tecnológicos o un servicio, ya tú estás vulnerado porque se supone que rompes el concepto de independencia. Hay muchas compañías, ¿de acuerdo?, que piden, ¿no? Que no se contrate al auditor si es que éste ha hecho servicios anteriormente de prestaciones de servicios no profesionales distintos al concepto de su aseguramiento, ¿no? Entonces, muchas firmas auditoras ¿cómo se llama? Revisan que antes de cualquier propuesta o concepto de aseguramiento, estas no hayan previamente servido al cliente en temas de contables o financieros, porque podrían considerarse un concepto de vulnerabilidad, ¿de acuerdo? O de vulnerabilidad respecto al concepto de la independencia, ¿no? De auditoría. Entonces, eso es muy, pero muy importante que se tenga en consideración o los auditores tengan en consideración ese tema de revisión de independencia, ¿no? Eh, este es un tema importante y lo toco porque en las últimas prácticas de calidad que hubo en la SEP, en las compañías que listan en la bolsa de Nueva York, ¿de acuerdo? Muchas, eh, muchas firmas auditoras tuvieron ciertos problemas o ciertos conceptos de alcance. ¿Cuáles fueron esos ciertos problemas de alcance o ciertos conceptos de vulnerabilidad respecto? Es que indicaban, ¿no? Estos revisores de la Security Chain, ¿no? Commission, SEC, ¿no? Sí, los, eh,
los auditores financieros revisar cuentas en en diversas entidades o en diversas compañías forman parte del proceso contable, ya rompiste el concepto de independencia y por tal motivo tu auditoría podría no ser independiente y podría incurrir en conceptos de riesgo. Entonces, por tal motivo, sí es muy, pero muy importante que las firmas, sean locales o firmas transnacionales de auditoría, puedan desarrollar bien este concepto de revisión de independencia, ¿no? Creo que había una colega que quería pronunciarse, ¿no? Por favor, le escucho. Sí, claro. Acá está, Jessica Walparuca Garay. Profesor, buenos días. Una consulta, o sea, si yo he trabajado anteriormente en una empresa a la cual van a auditar, ya no me van a poder contratar. Esa es muy buena pregunta, Jessica. Las firmas auditoras, dentro de su contrato, dentro de su contrato o carta de arreglo, ¿ya? Ah, indican algunos conceptos de confidencialidad, que a veces ponen conceptos de restricción. A mí me pasó una vez, yo estaba auditando una empresa transnacional mexicana que se dedica, ¿no? Que no se dedica, que se dedica al tema de la panificación. Es una transnacional conocida, tiene un osito con su gorrita, te la deben conocer. Esta compañía, me acuerdo por estos meses, quería contratar o quería contratar a un integrante de mi equipo de trabajo para que forme parte de su equipo de trabajo de contabilidad. ¿No? Hicieron ya todo no, hicieron todo el proceso sin que, ¿cómo se llama? El proceso de selección, ¿no? Pero lamentablemente el staff o el auditor que me acompañaba no me había hecho conocimiento sobre que él estaba postulando, que el cliente iba, ¿cómo se llama? O estaba en su mira cambiar de trabajo, ¿no? El tema legal o el tema básico era de que estaba vulnerando los contratos legales que lamentablemente este cliente firmó con la compañía auditora. Entonces saltó el tema de restricción, ¿no? Entonces eh, se hicieron las consultas, yo tuve que elevar esta consulta al área legal de la firma para que lo evalúen, ¿no? Antes de entrar en algún conflicto de relación cliente, ¿no? Porque acuérdense que ya el profesional, ¿no? Entró ya en conocimiento técnico y podría considerarse un concepto de vulnerabilidad de independencia auditor cliente, ¿no? Y este era un corporativo, ¿no? Entonces, al final, se cayó su contratación, ¿no? Se habló lamentablemente, no por un tema personal, ¿no? A mí al contrario me hubiera gustado, agradado bastante que ese integrante forme parte del cliente, pero lamentablemente era por un tema de concepto legal, ¿no? O que se le podría abrir una brecha al staff, ¿no? Entre la firma y el cliente. Entonces, muchas firmas de auditoría y también clientes en estos conceptos de restricción mínimo a veces piden de que entre la relación cliente-auditor pase de repente unos 6 meses, ¿no? Mínimo. A veces, ¿no? O sea, que tu relación contractual con el cliente haya concluido y recién la compañía auditora o el cliente pueda contratar sus servicios después de 6 meses porque de repente es personal clave, ¿no? Eso también dependerá de qué posición ejecutiva el auditor haya tenido dentro del equipo de auditoría, ¿no? Porque también hay que ver ese concepto, ¿no? Que podría, en el caso que les comentaba, simplemente era un staff de auditoría, ¿no? Pero sí se truncó su ¿cómo se podría decir? Su paso por el cliente en esa etapa, ¿no? Lamentablemente, por conceptos de independencia. Entonces, es importante que se vea ese tema, ¿no? Si en la firma auditora donde de repente se elabora y es local y no tiene tanto peso el concepto de independencia, ahí se podría jugar otros conceptos, pero sí es importante, ¿no? O por ejemplo, también me pasó hace unos años que yo estaba auditando un grupo peruano donde dentro de mi equipo de trabajo, el fondo de pensiones, ¿de acuerdo? Donde, por ejemplo, yo tenía
mis inversiones, mi fondo de pensión laboral, ¿no? De mi jubilación, yo lo tenía y la empresa que yo estaba auditando hacía inversiones en ese fondo de pensiones.